La serie Chernobyl, rodada en 2019, ha tocado el complejo y doloroso tema de los acontecimientos que hace 36 años fueron fatales no solo para la Unión Soviética, sino para todo el mundo. Los ecos de aquellos días de abril de 1986 siguen presentes en la vida de muchas personas. Hay mucha controversia en torno a la serie, y en este video hemos decidido examinar hasta qué punto la película, que al fin y al cabo es una ficción, se acerca a lo que realmente ocurrió y qué es ficción en ella. Hagamos una breve digresión sobre los acontecimientos de esa noche que provocaron una terrible catástrofe provocada por el hombre. En palabras simples, el reactor puede compararse con el comportamiento de una tetera en ebullición. La turbina que genera electricidad impulsa el vapor. Naturalmente, el vapor se genera cuando el agua hierve, solo que a diferencia de una tetera, en la que el agua hierve sobre una cocina de gas o eléctrica, en un reactor la responsable es una reacción nuclear. Una reacción nuclear se desencadena mediante elementos combustibles o barras de combustible. Se trata de largas barras con combustible nuclear en su interior que se introducen en el reactor. La reacción nuclear es controlada, acelerada y frenada por otras barras. Se llaman barras de control y están hechas de carburo de boro, que a su vez absorbe neutrones. Si se introducen muchas de estas barras en el reactor, y suelen ser más de 100, la reacción se ralentiza, y viceversa. Aquella nefasta noche, como resultado de sucesos catastróficos, pero sobre todo accidentales, todas esas barras fueron retiradas del reactor. Por eso la temperatura en su interior subió bruscamente. En un momento dado, para apagar la unidad, el operador pulsó el botón de protección de emergencia AZ5, que baja todas las barras de control disponibles al núcleo del reactor. Pero aunque las varillas en sí están hechas de boro, que se supone que inhibe la reacción, sus puntas contienen grafito, y el grafito provoca un estallido de reactividad, y como resultado, sube la temperatura dentro del reactor, aunque sea brevemente. Y cuando se bajan tantas barras de grafito simultáneamente en el reactor ya sobrecalentado, se produce un pico de temperatura instantáneo. Como resultado, todo el agua se convierte instantáneamente en vapor con una sola salida, la superficie, y el resultado es una explosión masiva. Esa es la historia oficial. También está la versión de Dmitry Halesov de una explosión de sabotaje provocada por el hombre con una carga nuclear portátil. El físico nuclear Nikolai Kravchuk llegó a una conclusión similar sobre el sabotaje, afirmando que la explosión del reactor había sido planeada y ejecutada de antemano bajo la dirección del Comité Central del PCUS. Pero eso es objeto de otro video. Si quieres un video sobre estas versiones, haznos saber con un like o un comentario, que sería interesante verlo en nuestro canal y prepararemos el material. Al principio de la película se dice que la comunidad mundial se enteró de la explosión antes que los soviéticos. 36 horas más tarde, notaron un pico significativo de radiación en una central nuclear de Suecia. A petición suya, los estadounidenses, con la ayuda de sus satélites, pudieron localizar también su origen. Según los documentos y los relatos de los testigos presenciales, es cierto, los soviéticos querían ocultar el asunto. Esta práctica era habitual. Todo se debió a la ignorancia, a la incomprensión de la magnitud de la catástrofe y, por supuesto, al deseo de preservar su imagen. La burocracia en todos sus niveles de gobierno y el miedo a asumir responsabilidades también han provocado mucha información falsa. La verdad no ha llegado a la gente común durante mucho tiempo. Bueno, nuestra dirección se mantuvo en silencio, por supuesto. Pensaron que todo podía ocultarse. Se rieron de que aquí estaba el elemento más importante, la radioactividad. Eso es mentira. Y todos a su nivel tenían miedo de decir la verdad. Por un lado, no lo sabían. Nadie podía imaginar que algo así hubiera ocurrido. Existe un intenso debate en internet sobre otro momento de la película. El realismo con el que los creadores de la serie reflejaron el momento de la extinción del incendio y los sucesos posteriores asociados a él. El argumento principal gira en torno a la historia del bombero Vasily Ignatenko y su esposa. Sí, era exactamente como se muestra en el programa. Casi nadie era consciente de los peligros de la radiación, incluidos los propios bomberos e incluso los trabajadores médicos que luego intentaron salvarlos. Los bomberos salieron a una llamada como de costumbre. Nadie entendía cuáles eran los riesgos, y el hecho de que el personal médico apenas sabía qué hacer o cómo tratar la radiación también es cierto. Afortunadamente, entre los médicos había personas más o menos entendidas que rápidamente se dieron cuenta de que la ropa de los bomberos es un mini reactor que es muy peligroso tener cerca de las personas. De hecho, esta ropa sigue tirada en los sótanos del hospital de Pripyat y nadie quiere tocarla. Ignatenko y su esposa, que desconocían las consecuencias de la enfermedad por radiación, creyeron hasta el final que todo iría bien. Vasily murió en el hospital de Moscú, al igual que su hija, que nació un poco más tarde y solo vivió 5 días. Otro punto de la serie que resulta controvertido es la eliminación del grafito radioactivo de los tejados.
Según el programa, se envía un robot alemán para hacer este trabajo, pero casi inmediatamente se estropea y en su lugar se envía a personas vivas al tejado. Los creadores de la serie tampoco mintieron al respecto. El robot se descompuso realmente casi de inmediato. La razón es sencilla: los alemanes proporcionaron una máquina que podía funcionar a los niveles de radiación oficialmente establecidos, y en realidad eran mucho más altos. Entonces, el general Nikolai Dmitrievich Tarakanov, encargado de la operación de retirada de los elementos altamente radioactivos, decide enviar sus hombres allí. Por supuesto, no fueron los miembros de las altas esferas del poder los que subieron a ese tejado, sino jóvenes soldados ordinarios. Podrías estar en el techo durante no más de 3 minutos, y en algunas zonas donde había mucho grafito, no más de 1 minuto, porque allí las lecturas se dispararon a 700.000 rayos X por hora. Los soldados son jóvenes. Bueno, era un crimen enviar a los jóvenes. Y lo hizo el ejército soviético dirigido por el camarada general Tarakanov. Según el propio general, se le ordenó hacerlo. Fue una orden, aunque me negué, que lo bajara todo a mano de los soldados. Otro momento de la película que sorprendió mucho a los espectadores fue cuando, después de retirar los escombros, 3 hombres subieron a una chimenea de ventilación situada encima del reactor y colocaron allí una bandera roja. ¿Por qué correr ese riesgo inútil en aras del simbolismo cuando un montón de gente ya está cuestionando su continuidad cada segundo? Pero todo eso es verdad. Esas acciones eran comprensibles para las personas que vivían en un país donde el simbolismo era a menudo más importante que la vida de la gente. Mira, bueno, es como si la guerra hubiera terminado y fuera el día de la victoria. Aquí es lo mismo que el ejército haya hecho su trabajo. El siguiente hecho también encaja en este concepto. Según algunos informes, antes de enviar a las personas a la tubería en una misión tan importante, también había que limpiarla de residuos de radiación. Esto lo hicieron los cadetes de los cursos superiores de la Escuela de Bomberos de Yarkov, para que los que llevaran la bandera no se expusieran a la radiación. ¿Qué pasa con los cadetes?, se preguntarán. Esto creo que es un crimen. Y por cierto, esta idea fue de Nikolai Dmitrievich Tarakanov, general. También queremos contarles las hazañas de 3 liquidadores llamados buzos de Chernóbil. Una característica de la unidad de potencia era la piscina de refrigerante en la parte inferior de la unidad. Como resultado, al cabo de unos días, existía la amenaza de otra explosión, ya que el líquido fundido al rojo vivo podría haber entrado en contacto con el agua de la piscina. Para desviar el agua hubo que abrir las compuertas, pero todavía había que llegar a ellos, y no por tierra, sino por pasajes subterráneos, probablemente ya inundados de agua radioactiva. Pero de hecho, los 3 voluntarios con traje de neopreno que sabían lo que hacían, recordaron que el agua les llegaba como mucho hasta las rodillas. Las bombas en los camiones de bomberos habían reducido considerablemente el nivel del agua en las salas del reactor. Se encontraron las correderas, se abrieron, el agua salió de la piscina y se eliminó la amenaza de una explosión térmica. Los buzos lograron regresar. Sin embargo, muchos medios y artículos se apresuraron a enterrar a los 3 hombres que habían salvado millones de vidas. Pero este no es el caso. Boris Baranov falleció en 2005 a causa de un fallo cardíaco. Valery Vespalov seguía trabajando en Chernóbil en 2008. Alexei Ananenko es actualmente director de desarrollo institucional de la Asociación Foro Nuclear de Ucrania. El hecho de que ninguno de los 3 buceadores muriera en el momento de la respuesta no resta valor a sus hazañas, pues los jóvenes sabían lo que hacían. Fue el enorme riesgo que estos tipos asumieron deliberadamente lo que dio lugar a estas sombrías versiones. Otro momento desgarrador de la serie es el rodaje de los animales, que suponían un enorme peligro como portadores de radiación. Eso también es cierto. En efecto, durante la evacuación se prohibió a la gente llevarse animales. Por supuesto, los animales indefensos son muy lamentables, pero las consecuencias de la dispersión de estos reactores portátiles en los alrededores podían haber sido aterradoras. Y hay algún tipo de animal corriendo. ¿Qué es? No lo entiendo. ¿Qué es? Silbó, se dio la vuelta. ¡Miau! Y no tiene bigote. Es solo baba. Y es un gato. Oh, Dios mío. Estaba aterrorizado. Lo único es que los testigos presenciales afirman que el tiroteo no fue realizado por los liquidadores. Esta desagradable misión se encomendó a una sociedad de cazadores que sabía cómo hacerlo correctamente. Allí había adultos que sabían a quién pegar y a quién no. Por supuesto, hay cosas en la película que son ficción y están lejos de la verdad. Los propios creadores de la serie admiten que exageraron ciertos hechos para añadir un elemento de tensión a la narración. Y una de las principales incoherencias de la película es la idea de que Chernóbil liberó el doble de radiación que Hiroshima. Esa es, en principio, una afirmación mal formulada. En el caso de Hiroshima, la dosis de radiación fue muy potente pero controlada. Estaba claramente calculado y dependía de la distancia al epicentro de la explosión. En cambio, en Chernóbil toda la radiación escapó a la atmósfera tras la explosión y es imposible calcular los daños reales de la misma. Las nubes radioactivas y el viento se extendieron por una zona enorme y no se sabe cuántas personas murieron realmente por las enfermedades provocadas por la catástrofe. La explosión nuclear de Hiroshima fue más potente a corta distancia, pero objetivamente fue Chernóbil el más mortífero, ya que la explosión sigue afectando la vida de las personas en la actualidad. Otro intento de añadir drama al panorama fue la muerte del helicóptero Mi-8 al principio de la serie. De hecho, el Mi-8 cayó, quedando atrapado en las cavidades de la torre de la grúa, excepto que esto ocurrió en octubre, muchos meses después del accidente.
¿Para qué era? Bueno, por todo el mismo ambiente. En los cielos de Chernóbil también hubo combates, y fue como una batalla. Y por supuesto el malogrado vodka. En la serie los beben todos y en todas partes, pero vale la pena recordar que fue en el 86. La prohibición reinaba en la Unión Soviética. Durante ese periodo no en todas las celebraciones familiares se podía beber una botella de vodka. Es cierto que se bebió vodka por supuesto, pero no tan abiertamente y en todas partes como en la serie. El vodka no se veía. Si bebían vodka lo hacían bajo una manta y en invierno se alejaban muchos kilómetros para conseguir alcohol ilegal. Otra clara distorsión es la guardia armada de funcionarios con rifles de asalto. Y según los implicados en estos hechos, no había seguridad disponible para nadie, ni siquiera los funcionarios de más alto rango. No había guardias de seguridad. Sherbina es el vicepresidente del Consejo de Ministros. No hay guardias. Sí, a pesar de algunas inexactitudes, la serie logró recordarnos ahora en vida un momento tan brutal y tan difícil de la historia de la Unión Soviética. Era una época de héroes que iban voluntariamente a la muerte para eliminar las consecuencias de una catástrofe monstruosa. Sacrificios conscientes por nuestra salud. Sabíamos que si no éramos nosotros, ¿quiénes entonces? La serie también nos ha recordado las nefastas consecuencias que puede tener la arrogancia de algunas personas y la ocultación de información vital. Esperamos que este video te resulte interesante. Gracias por vernos y darnos like. Nos vemos en otra edición de Sedición.